Muy buena gente, bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos encontramos aquí, como veréis a la espalda, en una hacienda, la hacienda San José concretamente, ¿vale? Y esto lleva abandonado lo menos alrededor de 60 años por ahí más o menos, ¿vale? Se ve que lo que se ve por la entrada se ve que ha estado ocupado porque hay un poco de basura y demás, pero veamos a ver qué es lo que encontramos aquí dentro, ¿vale? Pues nada, dentro vídeo. Pues nada, familia, ya estamos por aquí. ¿Veis? No es un caserío, he dicho de una hacienda, pero vamos, es un caserío San José. Pero vamos, más o menos lo suelen también llamar hacienda y demás. También en otros países, aquí también son caseríos, haciendas, depende del sitio. Bueno, pues vamos a ir mirando primero lo que es esta parte. Vamos a entrar por aquí mismo, que esto imagino que sería un patio o lo que sea, bueno, o parte de la casa también, porque está ahí lo sería nueva. Mira, las tablas de lo que era una mesa camilla, con el agujero para poner el brasero de picón. Mira, aún quedan aquí algunos restos, no sé lo que pondría, pero vamos, es una auténtica lástima, vamos. Vamos a entrar por aquí. Mira, esto conservan aquí una mesa. Buah, la mesa está guapísima, ¿eh? Mira. Qué mesa, qué grabado más chulo. Voy a poner un poco de luz para que se vea algo mejor lo grabado. Mira aquí una foto también de serán religioso, porque tiene una foto aquí de un santo. Y aquí tenemos un espejo y una especie de cortina o lo que sea, que no sé por qué está tapando algo. No he grabado nada. Vale, mira, vamos a entrar aquí al patio. Esto sería el patio, imagino. Mira que aún conserva todavía la reja del arco de la puerta. Mira aquí. Esto puede ser que fuera unos servicios o algo. Aunque no lo creo, porque es argolla, es de amarrar a los animales. Pero como veis, luego digo, hay bastantes cosas de haber estado aquí esto ocupado. Y aquí seguramente, por lo que estoy viendo, aquí habría una mesa seguramente bastante chula y ya se la han llevado. Y esto pues sería, imagino, el patio. Y aquí tendrían lo que es los animales y demás. Ve con una especie de cuadra pequeñita. Bueno, vamos a colarnos por este lado. Tened cuidado porque mirad el alambre de espino que está aquí colgando. Vale, y esto, vale, esto parece ser, mirad allí, que es parte de la otra parte de la casa. Hay dos casas aquí. Y han tirado el muro. Ahora iremos a esa casa. Pero mirad, esto sería una leñera, porque por lo que estoy viendo aún conserva leña aquí cortada. ¿Veis? Aún queda la leña ahí cortada para las chimeneas. Mirad, y esto creo que sería para... Aquí sí voy a poner el foco, porque vamos a entrar
es una puerta súper pequeña. Y aquí va a estar oscuro. Vamos a adentrarnos a ver lo que encontramos. Vale, esto se vería, se ve. Hay una jaula, ¿vale? Que serían para perdices, que aquí se lleva mucho el tema de las perdices. Y aquí más jaulas. ¿Veis? Jaula de madera. Y allá al fondo es un comedero. No sé si se aprecia. Pero esto sería para eso, para los animales. Bueno, pues vamos a salir. Esto es súper pequeño. Bueno, pues vamos a seguir para la casa y luego pasamos a esta estancia de aquí a ver qué nos encontramos. Pero hay muchísima leña. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¿Veis lo que os digo? Aquí es donde hemos estado antes. Quedan altavoces. Y esto será de un aire acondicionado o algo. Esto ha estado ocupado hasta hace poco. Pero mirad qué chula la silla de Nea también. Hoy en día pagan una fortuna por esa silla, ¿eh? Bueno, y esto imagino que sería el salón. Esta es la entrada por lo que hemos visto antes. Pero está completamente vacía. ¿Veis? ¡Buah! Mirad qué guapo. Mirad qué pedazo de chimenea. Súper intacta. Ahí estaría lo que es la cocina antigua. No tiene la campana. Y aquí al lado su chimenea. Mirad qué chulada. Imaginaros lo que esto sería en una noche de invierno, súper fría, sentado junto a la chimenea y en silencio solamente escuchar el sonido del crepitar del fuego. Una verdadera pasada, la verdad. Vamos a ver si encontramos... Por cierto, he echado los guantes hoy, que siempre se me quedan atrás. Buah, aún guarda todavía algo de vajilla. Y esto sería el fregadero. Que esto seguramente se lo han llevado porque serían... Los senos del fregadero serían de cerámica y eso está muy cotizado. Pero esto, para el tiempo que tiene, esto es mármol. Por lo que estoy viendo, es mármol. Bueno, pues vamos a salir para afuera y vamos a ver, mirad la entrada, que chula también. Los postes que tenían con las típicas piñas de escayola que se ponían en los postes. Vamos a salir para afuera y vamos a ver la otra casa, a ver lo que nos encontramos ahí. Que yo imagino, bueno, otra casa o otra parte de la estancia, porque esto se ve que ha escorrido todo lo que es de un lado a otro. Ha escorrido, ¿vale? Por ahí es por donde hemos visto dónde estaba la leñera y demás. Y por aquí no tenemos acceso. Vamos a entrar por la puerta. Mira, el número se ha derretido. No, no es un número. No. Esto sería una especie de estampas religiosas que ponían en la entrada, en muchos sitios. Pero esto, como veis, está todo hecho abajo. Todo el techo y demás, pero aún conserva la chimenea. Que la mayoría de estos sitios es impresionante, que casi siempre queda en pie la chimenea. Y a la izquierda de la chimenea lo que sería la cocina de leña.
Pero yo creo que la chimenea, como hemos visto antes, de las poquitas que me he encontrado, que esté tan bien conservada. Ojo, esto también está todo echado abajo, que esto sería una despensa, pero está todo echado abajo. Voy a intentar entrar dentro de lo que es la habitación. Que esto imagino que sería como una especie de salón. Mira, otra silla de Enea. Súper destrozada. Y por ahí es donde hemos estado antes, que os he dicho, de la leñera. Vamos a pasar. Esto se ve que lo han reformado todo. Pues mirad las vigas de hierro y demás, vigas nuevas, ladrillos. Hay hecho una especie de buhardilla que no he visto que tenga acceso por ningún lado. Se conservan, como veréis, los pesebres todavía, con las argollas de hierro para amarrar a los animales y las maderas, que se ve regular. Ahora enfocado. Y la madera para colgar los aparejos de los animales, de los burros, Voy a encender por aquí la luz, que se ve algo mejor. Buah, mira qué detalle. Una garrafa de aceite, pero mira, mini, de Cepsa. Será alguna especie de muestra o algo para... Pero esto está todo, mira, ahí quedan materiales de construcción de haber estado reformando esto y demás. Pero esto es que cuesta muchísimo dinero levantarlo. Buah, chaval, mirad que va más chulo. No creo que haya nada dentro, pero no, está completamente vacío. Pero qué chulada de baúl. Mirad la cerradura. Qué chula. Mira, aquí en revista, vamos a ver de qué, blanco y negro, del año 93. Y un periódico que no lo pone en esta página, lo menos, pero la revista del año 93, ya ves, con Hillary Clinton. Y aquí esto tiene pinta de ser un cuarto baño. Vamos a iluminar un poco con su espejito. Ahí tenéis el bate. Hostia, qué guapo. Qué chulada. Esto era para poner lo que es el lavabo, ¿vale? Para lavarse las manos y la cara. Ahí iría el lavabo. Para la otra pileta, para la jarra del agua. Pero qué chulo, de todo de madera. No me había encontrado yo de estos nunca, tío. Esto es súper antiguo, de madera. Qué chulada. Y aquí imagino que sería lo que es la bañera. Joder, qué calor hace aquí, ¿eh? Estamos a 15 grados, pero entra aquí dentro y es súper caluroso. ¿Veis? Esa es la parte que han hecho nueva de la guardilla. Y aún queda, estos serían restos para seguir construyendo y demás, pero estos al final han desistido y no... ¿Veis? Ahí está otra parte de lo que es la guardilla por este lado, pero no le veo escalera. Imagino que no la han llegado a hacer o la han roto después o averigua. Pero mira, aquí hay otra silla de Enea.
Bueno, pues familia, vamos a ir saliendo por aquí. Y espero que os haya gustado el sitio. La verdad que es un sitio súper chulo. No me lo he encontrado de casualidad. Este sitio sí que es verdad que iba andando y desde la carretera he llegado a verlo y pensaba que estaba más echado abajo, porque estos sitios lo suelen ya desechar. Pues nada, familia, sin más preámbulos me despido, diciéndoles como siempre muchísimas gracias por el apoyo. Ya somos más de 300 suscriptores. Gracias a todos vosotros, y si no estáis suscritos, suscribiros, darle un fuerte like y dejad vuestros comentarios, que ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo, ¿vale? Pues nada, lo dicho. Chao.